pastoreará por pastos delicados. Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Estamos listos como todos los lunes, los miércoles y los viernes, listos para escuchar la palabra de Dios, para estudiarla, para conocer más a nuestro Dios a través de las Escrituras. Pues bien, el día de hoy el capítulo 29 de primero de Samuel, el primer libro de Samuel. Y hemos estado viendo en los anteriores capítulos que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo sin haber hecho David nada malo. Y bueno, al final, en una debilidad de fe, en una flaqueza, David dice, bueno, nada me va a salvar de Saúl. Lo único que puede salvarme es si yo me voy donde los filisteos, si me refugio en la tierra de los filisteos. Y David se fue a la tierra de Aquis, que era una nación de los filisteos, y David estaba viviendo ahí. Y además estaba juntamente a sus 600 hombres, esos 600 seguidores que tenía. Y bueno, el rey de Aquis le dio la tierra de Siclag. Siclag era una ciudad que en ese momento estaba bajo el poder de los filisteos. Pues bien, resulta que en el capítulo anterior, en el 28, nos dice que el rey de Aquis le dice a David, bueno, David, vamos a ir a luchar contra los israelitas. Vas a venir, vas a pelear junto con nosotros y vas a cuidarme las espaldas, decía el rey de Aquis. Y David sencillamente dijo, muy bien, vas a ver lo que hace tu siervo en la batalla. Bueno, y ahí estábamos con esa incógnita. ¿Será que David es capaz de pelear contra los israelitas, contra el pueblo de Dios? Recordemos que hasta ese punto David le echaba mentira tras mentira al rey de Aquis, porque David iba a atacar a las naciones de los amalecitas y de los jesuritas. Pero al rey de Aquis le mentía, le engañaba diciendo que había ido a atacar a ciudades israelitas, que había ido al Negev. Y bueno, estaba sosteniendo mentira tras mentira David, porque la posición en la que se puso David fue muy mala y muy incómoda. David estaba metido con los filisteos. Y ahora estaba a punto de ir a la batalla luchando junto a los filisteos contra sus propios hermanos, los israelitas. ¿Qué sucederá? Muy bien. Dice el capítulo 29, el versículo 1, nos dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Afec es una ciudad que está al sur de la tribu de Isaacar, donde estaban el ejército de Israel, y Afec es una ciudad también que está al norte de los filisteos. Y dice que juntaron sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañeros, a sus compañías de 100 a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a ese hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres?
Bueno, la región de Aquis, pues estaba gobernado por Aquis, tenía el mismo nombre, y esa era una de las poblaciones de los filisteos. Los filisteos tenían varios reyes, es decir, varios príncipes, y cuando estaban yendo a la batalla contra Israel, se juntaron los demás príncipes de los filisteos y le dicen a Aquis: ¿qué es este? ¿Qué hace este hombre aquí? Este es un hebreo, este es un israelita. ¿Tú crees que este hombre va a pelear junto a nosotros? ¿Que nos va a dar la victoria? No, es posible que este David en medio de la batalla se vuelva nuestro enemigo y nos contraataque. Así que devuelve a David a la tierra que le diste y que se quede ahí, que no suba a la batalla con nosotros. Entonces, ¿qué dice Aquis? Aquis defiende a David. Dice: este hombre, David, este hebreo, ha estado conmigo por días y aún años. Y ahí nos revela ese dato. David estaba ya años ahí en la tierra de los filisteos. Y dice: este hombre ha estado conmigo por años y nunca hizo algo malo. Entonces los filisteos le siguen diciendo a Aquis: este David, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y el verso 6 dice: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Es interesante que Aquis habla con David, le llama a David y le dice: bueno, yo quiero que tú vayas conmigo a la batalla, pero los príncipes, los demás príncipes de los filisteos, no quieren, no les caes bien. Y algo interesante es que Aquis dice: vive Jehová. Y está hablando en nombre del Dios de Israel. Parece que David estaba dando buen testimonio de Dios a Aquis. Sin embargo, pues le echaba mentira tras mentira, porque Aquis dice: no he hallado nada malo en ti. Claro, porque Aquis no se enteraba lo que David hacía, cómo iba a atacar a las naciones vecinas amigos de Aquis. Pues bien, aquí David estaba mostrando un buen testimonio, pero con mentiras. Y todo esto, más a la larga, es decir, en el siguiente capítulo vamos a ver que trae unas consecuencias nefastas, terribles. Porque está bien mostrar buen testimonio delante de Dios, pero no está bien mostrar buen testimonio de Dios saliéndonos de la palabra de Dios, a costa de mentiras, a costa de hacer lo contrario a lo que dice Dios. A veces, por quedar bien, se nos ocurre decir alguna mentira. Y eso no es correcto delante de Dios. Eso no es agradable para el Señor. Y David, bueno, por la debilidad de su fe, realmente estaba como entre la espada y la pared, se había puesto en una posición bastante complicada. Y bueno, ¿qué vendría a suceder? Vamos a continuar con la lectura y dice: Aquis le dice a David: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes de los filisteos no agradas. Vuélvete, David, vuélvete, vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho yo?
¿qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Aquí le llama señor al rey Aquis. Realmente David continuaba en esa figura de Aquis, yo soy fiel a ti, yo voy a pelear para dar la victoria a los filisteos, voy a pelear contra mis hermanos los israelitas. Tenía que sostener una posición bastante complicada que no era precisamente agradable al Señor. Pues bien, dice que Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, eres como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Es decir, los filisteos estaban yendo hacia el norte para atacar a los israelitas, y David estaba ahí, ¿no?, en las filas de los filisteos. Bueno, aquí en el fondo he tratado de representar el ejército de los filisteos. Y Aquis le dice: vuélvete a la tierra de los filisteos, a la tierra donde ustedes viven. Nosotros vamos a atacar a los israelitas, pero tú no, porque los príncipes de los filisteos no quieren que vengas. Y esta posición en la que se puso David es bastante difícil, bastante complicada, porque una mentira atrae otra mentira. Ya David, hemos visto desde el principio que para David no era tan complicado decir mentiras, que podían parecer mentiras pequeñas, pero traían terribles consecuencias. Recuerda cuando David le echó una mentira al sacerdote Ahimelech, y por esa mentira aparentemente pequeña mataron a más de 80 sacerdotes, por culpa de una mentira aparentemente pequeña. Es que el Señor está con sus siervos. El Señor está con aquellos que quieren obedecerle. Pero si aquel siervo de Dios comete una falta, aquella persona que le pertenece al Señor peca de alguna manera, el Señor va a perdonar, puede perdonar ese pecado si se arrepiente esa persona. Pero las consecuencias van a seguir latentes. Sí. El pecado se perdona. El Señor perdona los pecados de los corazones contritos y humillados. Pero no dejará sin castigo a aquel que necesita disciplina. Y las consecuencias van a estar ahí. Esa persona que ha cometido el pecado va a tener que sufrir las consecuencias. Y las consecuencias de las mentiras de David hasta este punto, pues están cada vez empeorando más. Y vamos a ver que más adelante hay consecuencias aún peores por haber mentido y por no haber confiado en el Señor, porque David pues se fue a refugiar con los filisteos. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo David va aprendiendo, va conociendo al Señor y bueno, y se va refugiando en Dios. Y que esto nos sirva también de lección a nosotros. Perseveremos en el camino, si bien hay debilidades, hay situaciones difíciles, a veces es muy complicado. Pero recordemos siempre que si nosotros perseveramos en el conocimiento de Dios, nuestra fe va a crecer. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Queremos tener más fe? ¿Que nuestra fe crezca? Pues tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, conocer lo que el Señor
nos enseña qué es lo que Él quiere de nosotros, nuestra fe va a ir creciendo. Cuando nuestra fe sea madura, entonces vamos a poder estar en reposo, en descanso. Habrá paz verdadera, esa paz que el mundo no puede conocer. Por tanto, hermanos, perseveremos en su palabra. Perseveremos. Y si alguno comete pecado, pero se arrepiente de todo corazón y realmente quiere dejar de pecar, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiar toda esa maldad, toda esa suciedad. Porque el Señor no quiere que continuemos en esa suciedad, en esa maldad, en ese pecado. Sí. A veces se toma con ligereza la palabra, si yo sigo pecando, entonces Dios me va a perdonar. Y libremente continúan pecando. Tenemos que tener mucho cuidado porque ese no es un corazón contrito y humillado, ese no es un corazón arrepentido. Ese es un corazón que quiere rebelarse delante de Dios. Y el Señor sabe lo que hay en ese corazón malvado que busca como pretexto para seguir pecando. No, el verdadero cristiano, si bien tropieza, porque hay tropiezos, pero deja de tropezar. Aprende a caminar. Imagínese una persona que sale de su casa, en la esquina de su casa, se tropieza con una piedra y se cae. Bueno, a cualquiera le puede pasar, es un tropiezo. Pero si esa persona va y se cae todos los días en la misma piedra, eso ya no es tropiezo. Ese ya hace eso por deporte. Porque le gusta caerse. La primera vez es tropiezo. La segunda vez ya entra en duda de si es tropiezo. Si es algo que sucede todo el tiempo, lo mismo, eso ya no es tropiezo. Eso ya está practicando. Y el Señor dice que los verdaderos cristianos no practican el pecado. El pecado es del diablo. Muy bien, podemos leer esto en Primera de Juan. Vamos a leer por un momento. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 6 en adelante. Nos dice: todo el que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, se da cuenta que pueden haber personas que incluso agarran el ejemplo de David. Pero si David le echó mentiritas blancas, mentiritas piadosas, dicen algunos. No, la mentira es pecado, sea pequeña, sea grande, parezca inocente o no, es pecado. Y dice que los que son de Dios no practican el pecado. Los que son de Dios dejan de pecar. Porque si una persona sigue en el mismo pecado y después en el mismo pecado y después en el mismo pecado, eso es práctica de pecado. Y leamos esta parte que está bastante interesante. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces todo aquel que está en Cristo realmente es transformado y deja de pecar. Deja el pecado. Por tanto, evitemos aquellas doctrinas falsas que dicen, es normal que sigamos pecando porque mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. Y con esa frase, con apariencia de piedad, pues enseñan a que la gente continúe en el pecado. Y aparte dicen, Dios te declara justo y te mira como si fueras justo, aunque no seas realmente justo. Cuidado con esa doctrina, porque la palabra dice muy claramente lo que acabamos de leer. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Cristo es justo. El que vive en rectitud, ese es verdaderamente justo como Cristo es justo. Entonces, si bien vemos en David debilidades, pecados, pero no es para decir, bueno, como David lo hizo, entonces yo también. Como David pecó, entonces yo también. Tenemos que tener cuidado con eso, porque nuestra rectitud, nuestro modelo de rectitud es el Señor Jesús. Él es la plomada para ser construidos en rectitud. Pues bien, hasta aquí entonces el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Bueno, continuemos aprendiendo, continuemos perseverando en la palabra de Dios, y si el Señor lo permite, pues nos encontramos en el próximo capítulo, donde vamos a descubrir qué es lo que sucedió como consecuencia de la desobediencia de David. Muy bien. Me despido entonces, mandándoles un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta el próximo capítulo.